Vamos a continuar haciendo nuestro ejercicio que habíamos dejado en el video anterior, pero ahora lo vamos a hacer acá en el IDE. Entonces, para ello, ¿qué hice? Para ello creé un proyecto en la parte izquierda. Vamos a revisar qué fue lo que hice. Acá en la parte izquierda dice que tengo un proyecto que se llama ArrayListEjemplo con un paquete ArrayListEjemplo y luego tengo un método que se llama ArrayListEjemplo y dentro del método pues tengo lo que es la clase completa de él. Entonces viene lo que es la clase completa y viene el método que nosotros llamamos en este caso main. Como voy a utilizar en la segunda forma, porque eso es lo que habíamos dicho en el video anterior, entonces aquí adentro voy a colocar el nombre de la clase, pero para ello ¿qué voy a hacer? Voy a crear otro archivo que me va a decir que vamos a trabajar en él. Entonces me paro acá donde tengo el paquete y le voy a dar clic derecho y luego le voy a dar que voy a hacer una nueva clase. En esta clase le voy a colocar que es uno de los métodos, así le voy a colocar el nombre. Y ya lo que tengo es el main y en este lado tengo la parte del método. Entonces vamos a colocarle aquí algunos valores aleatoriamente, suponiendo que ese método es una persona. Entonces la persona va a tener, voy a colocar acá un nombre. La persona va a tener un número de cédula y la persona va a tener un tipo de dato, digamos que es un email. Listo, estos son los tres datos. Ustedes le pueden colocar los datos que quieran. Yo le voy a colocar solamente esos tres para hacer el procedimiento que vamos a realizar. Después de esto, ¿qué pasa? Cuando ya tenemos la cédula, el nombre y el email, vamos a pasar a hacer una generación de los constructores respectivos. El tema de constructores va a ir más adelante, pero lo voy a tocar acá rápidamente. Le voy a dar clic derecho, le voy a decir insertar código, le voy a decir acá constructor y después de ello voy a decirle que voy a seleccionar los tres datos para que me genere un constructor. No se preocupen por esto, más adelante en otros videos explicaré qué es un constructor, pero por este momento vamos a colocarlo para que no funcione. Y ya teniendo lo que es los tipos de datos y ya teniendo, bueno, los tipos de datos son los famosos atributos y ya teniendo el constructor principal, pues ahora vamos a crear un nuevo método. Este nuevo método es para que me imprima los valores que tengo ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un método que se llame public y ahora le voy a colocar que es de tipo string y le voy a colocar que es de tipo toString. Eso es un método especial que tiene Java para retornar las cadenas, que todos los datos que hay, sin importar si son long, si son string, si son floats, si son enteros, todo me quede convertido en una cadena que en este caso va a pasarlos a tipo string. Y lo único que tengo que hacer acá es retornar los datos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a retornar lo siguiente. Voy a decirle acá cédula. Y ahora le voy a decir this punto. Y le voy a decir que necesito la cédula más. Ahora aquí voy a decirle el nombre de esa persona. Estoy construyendo simplemente y concatenando todo un string completo. Más en este caso this. Y le voy a decir que en este caso es el nombre. Y luego le voy a decir nuevamente que voy a colocarle el email de la persona. Y acá voy a decirle this.email de la persona, que sería este. Este tipo de dato this significa que cuando ya está asignado acá, cuando ya está asignado, en este caso en el constructor, me va a asignar esos datos aquí arriba. Eso significa que voy a agarrar estos datos que tengo acá, donde acá y acá ya están asignados, y los voy a pasar hacia acá arriba. Como estos están vacíos, me los va a llenar. Y ya como están llenos y son atributos de forma global, pues puedo con esta palabra reservada agarrar cada uno de esos atributos que estaban vacíos y que ya pasaron a estar llenos, ya los puedo almacenar y ya los puedo mostrar en pantalla. Entonces solamente eso es lo que vamos a hacer en este tipo de clase. Los atributos, el constructor y este método que es un método para retornar, que lo vamos a llamar toString porque así viene en la parte de la clase. Como este es un método que trabaja porque es propiamente de Java, pues le tenemos que añadir una anotación. Le voy a dar acá en el bombillito y le voy a decir que es override.
Eso es una notación que más adelante también se explica y no voy a tocar más este código que está acá. Ahora, ¿qué pasa? Ahora sí nos vamos a hacer acá lo interesante. Lo interesante es que el main tiene que llamar la información de método. Entonces voy a decirle que voy aquí a declarar un objeto que lo voy a llamar, bueno, vamos a cambiarle el nombre, Pepito. Pepito, porque recuerden que es cualquier tipo de identificador, pero necesitamos llamar la clase. Entonces Pepito, método Pepito, asígnele nuevo método y le vamos a pasar los valores que nosotros necesitamos que viajen desde el main, que es todo esto, hacia la otra clase que se llama método. Entonces, ¿qué valores nosotros necesitamos pasarle? Voy a colocarlos acá, nuevamente los que yo tenía ya, los voy a colocar acá y acá le voy a decir, necesito que le pase la cédula, le pase un nombre y le pase el email. Cuando ya le paso estos valores, se los paso hacia método, que es el que está acá, pues el constructor, que es el que los tiene, lo que va a hacer es inicializarlos acá y como ya están de forma global, pues me los va a retornar en esta parte. Eso es todo lo que yo tengo por el momento acá. Entonces, teniendo ya esta parte importante, lo que ahora tengo que hacer sería lo siguiente. Bueno, esto le voy a colocar 0 porque me está diciendo que los inicialice, ya que son variables comunes y corrientes y ya se me quitó el error. Entonces, como necesito es guardarlos en un array esos datos, entonces voy a construir el array. Entonces, ¿cómo se construye? Con la misma estructura que lo tengo aquí. Array list, nombre de la clase, todo esto igualito tal cual como lo tenemos. Entonces, array list, le vamos a colocar, digámosle, vector vet dinámico. Es cualquier nombre que ustedes tengan que no se repita. Y nuevamente array y le vamos a colocar list. Recuerden que esto, así como lo estoy creando, ahora necesitamos es decirle que eso es un tipo de array que nosotros vamos a colocar tal cual como este. Entonces, ¿qué pasa? Dice que necesitamos agregarle el menor con el nombre de la clase y por acá igualmente. Entonces, fíjese que si yo lo dejo así, normalmente este significaría una clase normal, pero como voy a hacerlo de forma array, le tengo que colocar estos dos. Se lo coloco acá también y por dentro vamos a colocarle el nombre de la clase, que es el que tiene los datos. Entonces vamos a colocarle método, que es el nombre de la clase, y método, que es el nombre de la clase. Igualmente, así como lo tengo acá tal cual como lo explicamos en las diapositivas, me dice que tengo un error porque él dice que no encuentra esta clase ArrayList, entonces se la tenemos que añadir. Acá me aparece el bombillito y se la voy a añadir. Y fíjese que ya se la añadí. ¿En dónde está añadida? Pues encima y debajo del paquete. Mírela acá. Acá dice java.util.arraylist. Si lo que quiero es pasarle por teclado los parámetros, porque estos yo los puedo pasar por teclado, entonces me tocaría hacer un escáner, guardar todas las variables como si se guardaran de forma normal por teclado y luego esto dejarlo así tal cual. Ahorita lo hacemos para que no haya ningún inconveniente. Ya teniendo este tipo de array, lo único que me hace falta es meterlo dentro de las posiciones que va a tener el array. Entonces, esto es muy sencillo porque lo que voy a explicar acá ya lo habíamos visto en la parte de los vectores. Entonces vamos a suponer que este es el vector, que es el array que yo tengo. Entonces voy a colocarle ArrayList. Teniendo claro esto, no sabemos qué dimensión hay. Por el momento solo tiene una dimensión porque le vamos a meter un dato. O sea que todo esto va a ser la posición 0. Porque no sabemos cuánta dimensión hay. Como solo le vamos a agregar un solo dato, entonces ese dato está comprendido de varias formas. Entonces, ¿qué son las formas? ¿Qué significa? Que este método, que es la clase, significa que esos atributos van a quedar tres tipos de datos diferentes, pero que se van a guardar en la misma posición. En la posición 0 se van a guardar esos tres datos. Entonces voy a guardar un long y voy a guardar dos string, pero en la posición 0. Es como si yo aquí en la posición 0 tuviese una carpeta que sería para dato string, aquí otra para dato string
y aquí otra por acá arriba para dato LON. En la posición 0, ¿qué me va a quedar almacenado? Los tres tipos de datos. O sea, me va a quedar almacenada la cédula, el nombre y el email, pero en la posición 0. Ahora, como ya la tengo casi lista, porque ya lo tengo almacenado, entonces me voy a ir nuevamente al main y ahora le voy a decir lo siguiente. Le voy a decir cómo es el nombre del array que tengo. Se llama vetDinámico. Entonces, vetDinámico punto. Y fíjese que me aparecen todos los métodos que yo tengo en la diapositiva. ¿Cuáles métodos? Los métodos que nosotros vimos por acá, todos estos que están acá, aparecen ya para que nosotros los manejemos. Entonces, ¿qué pasa? Me voy a ir nuevamente al editor, borro el punto y le voy a dar nuevamente el punto. Y a mí me interesa es el primero, el que dice add. No me interesa el de index porque no tengo ningún dato todavía, me interesa es el primero. Este lo que hace es agregar los números, o sea, ¿qué es lo que me va a agregar? Me va a agregar cada uno de los datos que yo tengo acá a la primera posición, que es la posición 0. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces cuando yo haga esto, lo que le voy a decir ahora es agrégueme los datos a la primera posición. Pero ¿cuáles son los datos que me va a agregar? Entonces me va a agregar los datos que tiene, en este caso Pepito, almacenados. Entonces al array list que se llama vetDinámico.add, agréguele todos los datos que tiene en la instancia Pepito. Y ya me los agregó en la posición 0. Ahora, ¿qué pasa? Si lo que yo quiero es darme cuenta que sí los agregó, pues vamos a imprimir el array list. ¿Cómo se imprime? Pues simplemente voy a utilizar el mismo número que tengo acá. Bueno, el número no, sino el nombre del array list. Y le voy a decir punto. Y voy a utilizar un método que se llama get para obtener. Pero como solamente hemos metido una sola persona, porque lo que estamos haciendo es llamando aquí a la clase y dentro de la clase meterle la cédula, el nombre y el email de una sola persona, luego se vienen para acá, se cargan los datos y luego me devuelve con el toString, pues solamente van a ser unos solos datos. O sea, uno solo significa una cédula, un nombre y un email, digamos que es una sola persona. Me lo va a guardar en la posición 0 y como no tengo más posiciones, pues ahora me tiene que imprimir esa posición. Entonces, ¿cómo hago para que me lo imprima? Pues simplemente voy a colocarle system.out.print, voy a colocarle datos persona y le voy a decir acá, voy a decirle que se me salte para que no me vaya a quedar pegado. Entonces voy a decirle sálteseme la posición. Y aquí le voy a colocar un más y por dentro voy a meter este código que tengo acá. De esta forma como lo tengo. Entonces fíjese que ya no tengo ningún error. Ya está listo. ¿Qué es lo que hice en resumen? Le metí los datos a la clase método, que es la que estamos teniendo acá, que construimos hace ratico. Ahora, teniendo muy claro el array list que tengo, que se llama vetDinámico, lo añado los datos a la posición 0 del array list y luego imprimo dicha posición. Vamos a mirar cómo está funcionando. Si le digo play, me debe mostrar los datos. Entonces mire lo que está haciendo. Bueno, aquí tengo un inconveniente. Me dice cédula 0, el nombre y el email, pero es por la forma como yo los estoy enviando. Entonces lo que tengo que hacer acá en este caso sería utilizar el retorno porque lo tengo acá mal. Entonces vamos a mirar qué está pasando con esto, a ver por qué no me lo está devolviendo en sí.